Mira, yo lo que dije, cuidado con la utilización de las palabras, porque masacre va a ser cuando empiece a jugar la artillería y tenemos que evitar eso. Entonces dije, la guerra de Croacia, la que definió el bando ganador fueron los cañones de 105 de Argentina. Sí, sí. Pero claro, hay que tener de alguna manera criterio de lo que estamos, sobre todo en un medio tan importante como este, porque del otro lado está en juego quizás otro teatro de operaciones de lo que el Papa definió hace más de 6 años. Sí, sí. Pero esta resolución implica 4 países. Y te aclaro si tengo un minuto. La partición de Bolivia fue hipótesis desde hace más de 100 años. El que se opuso sistemáticamente a la partición de Bolivia fue Argentina, porque la partición de Bolivia, que implicaba que la zona agrícola terminara como un estado asociado de los brasileños a la usanza de Puerto Rico, no sirve a la estabilidad de la región. Lo que pasa es que cuando la Argentina se oponía, y por eso Bolivia obviamente es lo que es, la Argentina era más grande que Brasil. Hasta la década del 60, Argentina era más grande que Brasil en términos de PBI. Hoy la Argentina está inmersa en una crisis tremenda, peor que la del 2001, peor que la que empezó a resolver Rodríguez A. Duhalde. Entonces, es obvio que esto también tiene que ver con los jugadores, con las debilidades relativas. Bien. Entonces, esta debilidad argentina es aprovechada. ¿Por quién? Y acá viene una discusión central, ¿por Trump o por Bolsonaro? El conflicto de Venezuela es claramente un conflicto de Trump. El conflicto de Bolivia es un conflicto de Bolsonaro, ni siquiera te involucro a Brasil. Entonces, lo que digo es, miren, esto va a tener una resolución simultánea y sobre eso tenemos que trabajar. Bien. Y ser muy prudentes con las palabras que utilizamos. Moreno, mire, les vamos acá a presentar, está Alexander y Rosa, que son de la CETEP. Les vamos a mostrar un video y quiero que nos digan cuál es su opinión de lo que está sucediendo en estos momentos en Bolivia. Mira. De Bolivia. Quiero que vayan a matar a los manifestantes que son su padre, su madre, a sus hermanos. Si no están sus hermanos, a sus amigos, hasta contar 10. Ya me imagino lo que legal. ¿Por qué? De que yo estoy acá para defender a mis hermanos bolivianos. Un mensaje para el comandante general de las Fuerzas Armadas de Bolivia. No mate a su familia, no mate a sus hermanos bolivianos. Únase a su pueblo boliviano. No sea que cuando nosotros seamos como usted, seamos peores asesinos ante nuestros hermanos bolivianos. Puede ser su nieto, puede ser su familia. Yo doy mi opinión como un niño de 10 años. Yo quisiera que el presidente Juan Evo Morales Ayma que se junte a dialogar con la oposición para tener una Bolivia mejor, para tener una Bolivia con paz. Quiero que vengan a decir, ¡viva Bolivia! ¡Viva! ¡Viva Bolivia unida! ¡Viva! Alexander, ¿qué pensás cuando ves esto, estos chicos de apenas 10 años viendo la paz, ¿no? Que quieren una Bolivia unida? No, primero que todo, saludarlos y sobre todo el trabajo que vienen haciendo ustedes como medio mostrando el golpe o la guerra híbrida que está pasando en Bolivia. Hay algo que hay que resaltar, lo decía Moreno, cuando uno está y no hace parte de la clase privilegiada, entonces nos empiezan a tildar como subversivos, porque lo dijo el ministro, ayer lo dijo, que los senadores, los senadores del MAS eran tildados como subversivos. Pero claro, cuando uno está en su taller o está en su oficina con su corbata, uno no vive eso. Pero yo que vengo de una familia campesina, donde en Colombia nos obligaron prácticamente a utilizar las armas. Esto que están haciendo con Bolivia, ¿qué es? Es utilizar o incitar al pueblo a que use las armas para tildarlos de subversivos. Pero después viene ¿qué? Perdón, termino la idea. Sí. Después viene el Plan Colombia, lo que pasó en Colombia. Entonces, el FMI le presta a Bolivia y le dice, yo te doy plata para que combatas a estos subversivos. Pero ¿quién incitó a la subversión? Entonces, eso es lo que vemos en el video. Niños reales de carne y hueso que están en el campo, que no son privilegiados, que no están aquí en un canal como estamos nosotros privilegiados y están sufriendo una guerra en Bolivia. Usted nombró 2 actores centrales, Argentina y Brasil.
¿No falta un árbitro y ese árbitro tiene que ser el Papa? ¿No es urgente, no se necesita urgente la presencia del Santo Padre en ese lugar? Por lo menos para unir las partes. Me parece que eso es nos excede a nosotros poder opinar sobre la diplomacia vaticana. No es el Papa, es la diplomacia vaticana, sí. Y tiene 2019 años para empezar. Sí es cierto que en esta región Brasil y Argentina son relevantes. Por lo tanto, se tiene que tomar esto como un tema central para la región, tratando de pacificar. Obviamente que esos videos con los niños es porque el periodista, el pelado, está en un lugar de Brasil, de Bolivia. Si va a otro lugar de Bolivia, la respuesta va a ser distinta. Sí, opuesta. Claro. Muy bien. Entonces tenemos que evitar que eso se espiralice, porque no le sirve a la Argentina, no solo no le sirve al pueblo boliviano, no le sirve a la Argentina. Moreno, ¿y ahora en cómo? términos de Sí. cómo se construye la geografía a futuro en el cono sur de Hispanoamérica. ¿Esto se puede repetir en nuestro país? Digo, porque hay muchos que empiezan a plantear esto, ¿no? Lo que está sucediendo en Chile, sucedió en Ecuador, ahora en Bolivia. Digo, ¿se puede replicar esta situación en la Argentina? Mirá, nosotros el concepto de anomia lo venimos escribiendo desde hace por lo menos 2 años en un diario especializado de este mismo grupo que sale los lunes. El diario Bae, digámoslo así, lo leen, Sí, claro. los economistas lo leen. Y venimos diciendo, mire, estamos en una supercrisis porque se han dado los 2 desequilibrios macroeconómicos que en términos fiscales terminaron con el gobierno de Alfonsín y en términos del sector externo con el gobierno de la Rúa, pero tenemos que evitar la hipercrisis, que la hipercrisis es la anomia. Naturalmente, cuando uno dice, miren, tenemos que empezar a construir los equilibrios macroeconómicos, si no los construimos, todo lo demás va a ser muy difícil. Cada país tiene su especificidad. En Chile fracasó la socialdemocracia de Alfonsín, porque la socialdemocracia irrumpe en la Argentina en cabeza de Alfonsín. Más, los sectores alfonsinistas que acompañan a Alberto orgullosamente dicen somos socialdemócratas. ¿Qué fracasó en Chile? La socialdemocracia y el neoliberalismo. En Bolivia es otro el proceso, pero en la Argentina con sus especificidades lo tenemos que evitar. Todo esto en el marco de la Tercera Guerra Mundial en cuotas, que no es religiosa, no es por las etnias, es por los puestos de trabajo. Y lo que está pasando en Bolivia y lo que está pasando en Chile tiene que ver con la disputa por los puestos de trabajo, que no lo supo resolver ni el neoliberalismo ni la socialdemocracia. Vamos a ver si el peronismo puede. Ahora, Moreno, usted decía hace un rato que esto se resuelve en conjunto, ¿no? Que se resuelve todo junto. Argentina, Brasil, Chile y Bolivia nombraba usted. ¿Cómo sería esa resolución? ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que ve? Naturalmente es una presencia de la diplomacia argentina entendiendo el conflicto en sí e interactuando con Itamaraty, la Cancillería boliviana y obviamente brasilera, y obviamente entendiendo que este es un conflicto de resolución simultánea, porque está el interés nacional, en este caso argentino, en juego. Yo sé que tenemos que ser prudentes, y lo que usted está diciendo, Moreno, que tenemos que ser prudentes para no agrandar una situación de conflicto. ¿Pero esto a usted no le recuerda una situación de guerra? Es el inicio. Lo que pasa es que esto sirve si podemos imaginarnos 60 días para adelante. Porque si dentro de 60 días lo que empezamos a ver es fuego de artillería, te vas a acordar estas escenas y no vas a tener adjetivos para mensurar lo que sigue. Esto sirve en tanto y en cuanto hagamos un correcto diagnóstico y tengamos soluciones. El compañero que habló antes, con todo respeto, no es que quiero decir que es peronista, el compañero de Martínez, sí. licenciado Martínez, da una solución previo a un diagnóstico donde él presupone que en Bolivia hay un golpe de Estado. Y entonces, presuponiendo que hay un golpe de Estado, lo que vos tenés que hacer es suspender, porque el Mercosur reúne
a países democráticos. Ahora, si la definición es peor que del golpe de Estado y es anomia, esa decisión que tenés genera más costos que beneficios para el pueblo. Vos lo tenés que contener si el diagnóstico es de anomia. Si el diagnóstico es de anomia, va a empezar el desabastecimiento en Bolivia. Si el gobierno, aunque sea de golpe de Estado, no. Entonces no es menor la caracterización que hagas de lo que está aconteciendo. Humildemente digo, debatamos sobre la posibilidad de que en Bolivia se esté transitando uno de los escenarios que manifestó su santidad. Por lo tanto, la discusión es por los puestos de trabajo. Las formas son muy importantes, pero hay un tema de fondo. ¿Cuál es el rol ex ante de Itamaraty? No ex post, ex ante. ¿Tiene algo que ver esto con la política internacional brasilera? O en este caso con Bolsonaro. Bien, si esto es así, la reflexión de nuestra Cancillería, de nuestro gobierno, es desde el interés nacional, diciendo cómo solucionamos este tema sin que se vulnere la densidad argentina. Moreno, ¿qué debería haber dicho el gobierno argentino? Por lo menos para llevar tranquilidad, digo, a la región, porque ni parece, ¿no? Porque, digo, al principio salió liviano con la definición de golpe de Estado y después prácticamente no hubo mayores declaraciones al respecto. ¿Qué debería hacer? No hay ninguna duda que hay que inmiscuirse, pero hay que inmiscuirse profundamente con el pueblo boliviano. Yo tengo entendido por mis clientes, puede ser que no sea así, que hay filas de camiones detenidos en Jujuy, porque no, bien, Bolivia es dependiente de la harina argentina, del aceite argentino, dependiente de los alimentos, de los medicamentos, dependiente bien, en bienos términos, por eso es la integración. Bueno, ahí tenemos un vehículo para que no emerja el desabastecimiento en Bolivia, porque el desabastecimiento en las zonas urbanas es cruel, es tremendo. Vos no resolvés tu sobrevida yendo al fondo de tu casa. Vos necesitas el mercado para resolver tus necesidades. Bueno, la Argentina tiene mucho que ver. Inmediatamente hay que hablar con Brasil. Hay que tener una mesa con Brasil. Miren, muchachos, esto hay que resolverlo. ¿Cuáles son sus intenciones? Y ahí empieza a quedar claro, porque estos son hipótesis. Yo creo que detrás de lo que está pasando, más que Trump, está Bolsonaro. Por eso Bolsonaro reacciona inmediatamente y Trump reacciona bastantes horas después. Sí, ¿Bolsonaro le apunta a Fernández por esto? No, yo creo que ahí hay otro tema. Pero empezó de antes. No, lo que viene, permítame por esto. Sí, permítame. Bueno, ahí está lo de Lula. Sí. Eso es otro tema. Para esta situación compleja, ¿es Felipe Solá el hombre adecuado para Cancillería? Esa es una decisión del presidente que va a entrar, no se puede opinar eso, es una decisión. ¿Qué perfil tendría que tener el próximo canciller? ¿Perdón? ¿Qué perfil tendría que tener el próximo canciller argentino? No, pero nosotros tenemos una estructura profesional. Hay que entender esto desde el interés nacional, la solidaridad con el conjunto del pueblo boliviano. ¿Qué implica la defensa del interés nacional de Argentina? Que Bolivia tiene que seguir siendo la Bolivia que conocemos. Está bien, pero Guillermo, territorialmente no se puede dividir. Espere, sigo su razonamiento. Ahora, usted me dice, acá puede estar Bolsonaro y no Trump, porque esta es una guerra, un interés particular, específico de Brasil. Lo sigo, El interés principal de Bolsonaro. El interés principal de Bolsonaro. Ahora, ¿por qué se va a sentar a negociar Bolsonaro si lo que él quiere precisamente es romper todo para lograr un beneficio? Pero este es el problema que tenemos, por eso la caracterización tiene que ser profunda. Tiene que entenderse lo que está en juego. Y la Argentina no tiene la densidad que tenía a principios del siglo XX para decirle a los brasileros, este proyecto de secesionar Bolivia no camina. Pero también es Chile, porque Chile termina resolviendo el conflicto histórico de salida al Pacífico. Está claro que Bolivia para la Argentina es un socio estratégico. Desde ahí hay que entenderlo. Y hay que operar en el concierto de las naciones en este marco. ¿Desde dónde? Desde el interés nacional. No desde la forma solamente, desde la profundidad de lo que implica el diseño de Hispanoamérica en el cono sur, si Bolivia deja de ser lo que todos sabemos y conocemos.
Ahora, a Moreno nos conviene, por ejemplo, en los últimos días se lo escuchó Alberto Fernández hablar de que recibiría tranquilamente Evo Morales. Incluso también Evo Morales habló de que estaría más cerca de Bolivia. ¿Le conviene a Argentina traer a Evo Morales como un asilado político? Mirá qué interesante cómo en la misma charla vamos modificando. Vos ya empezás a decirme. Sí. Nos conviene. Y este es un hecho sustantivo. Cuando vos haces esta pregunta extraordinaria, nos conviene. Te parás desde el interés nacional. Y esto es de donde tenemos que analizar lo que está pasando. Entonces, nosotros parados en Hispanoamérica, en el Cono Sur, desde el interés nacional, entendiendo que es un juego simultáneo donde Chile está en una situación muy particular y Bolsonaro tuvo mucho que ver con esto, mi humilde opinión. Está muy bien. ¿Qué piensa cuando escucha a la comunidad, ¿no? A la comunidad que está viviendo en la Argentina y que vive esto a la distancia? Digo, obviamente es una situación muy compleja la que está viviendo Bolivia. Digo, ¿tiene una solución a corto plazo? Digo, porque ¿esto se puede frenar con solo convocar elecciones? Me da la sensación desde la hipótesis de trabajo que nosotros tenemos que no. Me parece que esto amerita que se encuentren en los países relevantes de la región a mediar para evitar que esto avance en una escalada que no sabemos cuál sería el límite. La posibilidad de que Bolivia se secesione está latente y está claro que nosotros estamos poniendo el énfasis en una Bolivia que es la Bolivia amical nuestra, donde están la comunidad que ya se ha socializado con el pueblo argentino. Yo quiero corregir algo de lo que dijo el Pela allá. Nosotros también somos un pueblo mestizo, no es que nosotros no somos un pueblo mestizo y hay que asumirse como pueblo mestizo. ¿Está bien? Porque esta historia de pensar que solo el mestizaje está en Bolivia es un error conceptual. El Papa habla del pueblo mestizo americano. Y este pueblo mestizo argentino, y una doctrina muy especial, que es la doctrina peronista, que me parece que hay que ponerla en valor, porque quizás lo que empieza a surgir acá es la confrontación entre dos nacionalismos. El nacionalismo de categorías europeas, que el Papa acaba de denunciar en la persona de Hitler, y un nacionalismo de inclusión que hace puentes, no levanta muros, que finalmente es el peronismo. Me parece que sobre esto tenemos que transitar.